worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Qué especial lo que se siente cuando adoramos a nuestro Dios. Es especial. Como me decía alguien que llegó acá y anteriormente se congregó en un lugar de eso donde se mueve mucho la libertad, la guerra espiritual. Y yo creo que Dios a cada iglesia le va dando un ADN. Y cuando esa persona llegó acá se sentía extraña porque estaba acostumbrada a todo el tiempo guerra, guerra y estállalo, estállalo y no sé qué. Eso era todo el tiempo. Pero llegó a un lugar donde el Espíritu Santo nos dijo: quiero que me adoren. Quiero que me devuelvan la adoración. Y cuando ustedes adoren, no se preocupen. Yo hago guerra por ustedes. Y esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma para nosotros. Aquí no estoy diciendo que no hacemos guerra espiritual. Hay momentos donde hay que sacar las armas también y hay que pelear. Hay que pelear. Pero lo normal aquí es que el Espíritu Santo pelee por nosotros en medio de la adoración. Y yo creo que hoy hubo guerra espiritual en este lugar. Yo no sé, pero yo lo sentí. Hay personas que mientras adoraban había algo que se estaba desatando sobre sus vidas. Solo confía, es lo único que yo puedo decirte. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Amén. Hoy estamos de fiesta y hoy es una mañana muy especial. Muy especial. Tenemos por acá a un invitado. Para mí es un honor presentar al pastor Javier Jaraba. Él y su esposa, claro está, yo les voy a pedir que pasen por acá. La pastora, su esposa, es la directora del seminario bíblico de la misión o de la denominación Cuadrangular, Iglesia Cuadrangular. Ellos se van a presentar mucho mejor y son respuesta a una de las palabras que Dios nos dio cuando empezó este ministerio. Dios dio una palabra y me dijo: ¿de qué te angustias? Yo me encargaré de poner en tu camino las personas necesarias para que puedas llevar a cabo lo que yo te he puesto. Así que no llores, no llores. Me decía: deja de llorar como una nenita, confía. Y Dios envió a estos preciosos pastores para que a través de ellos y del seminario de la Iglesia Cuadrangular, mi esposa y yo pudiéramos terminar nuestros estudios teológicos. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pudimos culminar con éxito. Eso espero, pastor, ¿cierto? Que terminamos con éxito, ¿cierto? Me dice: no, los talleres salieron malos, entonces no, yo creo que ya. Pero bueno, pudimos culminar esta hermosa etapa. Y yo quiero pedirle o dejarlos más bien acá con los pastores. Los recibimos con todo el amor. Pastores, es un privilegio tenerlos en este lugar. Para nosotros es de verdad un placer tenerlos, tener a la mismísima directora del seminario, haber tenido el privilegio de que el pastor Javier hubiera sido nuestro profe personal, porque nos conectábamos y nos daba las clases directamente a mi esposa y a mí. Eso es un privilegio. Es un hombre con una sabiduría impresionante, impresionante. Y esos son los regalos que nos da el Señor cuando creemos. El pastor Javier
es un privilegio tenerlo acá porque yo nunca había conocido un pastor que viajara tanto. Es impresionante, Dios lo lleva por todo este país. Yo creo que ha estado en la selva, ha estado en el Amazonas, cada rato monta fotos en una chalupa, donde Dios lo lleva. Y es un hombre que le entrega su vida a Dios. Por eso lo honramos en esta mañana y por eso es 7 veces un privilegio tenerlo hoy aquí con nosotros. Así que pastores, bienvenidos. La iglesia es toda de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Vinelva Iturriago. Yo sí conozco Copacabana ya hace añitos, porque aquí laboro. Yo soy docente. No sé si de pronto allí si conocí a un hermano que le di clases a su hijo. Yo laboro en la José Miguel de Restrepo y Puerta, si alguno distingue. Pero por esto, o sea, vivo en Medellín, por lo tanto mi ruta es colegio a La Parada y salgo de Copacabana y por acá pues prácticamente no conocía en algunos sectores, pero por acá no. Le doy gracias a Dios el estar aquí, conocerles. Como el pastor decía, por la misericordia de Dios, pues dirijo el Instituto Bíblico de la iglesia donde nos congregamos. Estoy a cargo y tiene extensiones, es decir, que capacita también a hermanos de otras iglesias que no tienen su personal docente. Entonces, por esa razón también estamos aquí y me alegro de conocerles, de verles. Y bueno, después de la palabra es que entraremos a la ceremonia de graduación de sus pastores, animándolos a ustedes también, que ojalá no sean ellos, sino que ustedes también sigan en ese ánimo también por prepararse cada día más. Dios les bendiga. Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Qué gozo poder conocer a tan hermosa congregación. Y bueno, si los pastores son guapos y hermosos, jóvenes, ¿no? Es una iglesia New Life. Wow. Cuando me envió el nombre, el pastor, yo dije, wow, esto suena muy refinado. Muy contento de poder compartir con ustedes. Ellos se iban a graduar el domingo pasado. Con otro número de estudiantes, pero él llega y me llama y me dice, el pastor me llama y me dice, pastor, mire la agenda, por favor, mire la agenda, ¿por qué no hacerlo allá en la iglesia? Y qué bueno, gracias a Dios, pues ya estos días no hay tanto viaje, como todo el año. Ahora me pasa lo contrario. Por la labor que Dios permite realizar, es que mantengo más fuera de casa, formando obreros de diferentes denominaciones, y eso nos ha permitido llegar a muchos rincones del país. Disfruto sobre todo cuando voy a lugares que no tienen la misma oportunidad que nosotros. Aquí en el área metropolitana tenemos mucho más acceso a seguir creciendo a través de los seminarios, pero hay lugares donde Dios permite llegar, donde, les voy a ser sincero, y eso me ha hecho rodar lágrimas. Como una vez en un sector de Aguachica, Cesar, nos deja una nota un pastor del campo, y esa nota tenía que llevar al otro compañero a dejarlo en el aeropuerto en Bucaramanga, que tenía su vuelo a las 4 de la mañana, y había un trancón que dijimos, este hombre va a perder el vuelo. Yo iba manejando, iba muy estresado, pero él saca esa nota y comienza a leerla. Javier, ven, mira lo que dice aquí. He pastoreado
por 24 años. No terminé la secundaria. Aprendí a leer leyendo la Biblia. No he hecho un instituto bíblico. En el lugar donde crecí, me predicaron el Evangelio. Me dieron algunas bases. Pero anhelaba que alguien viniera para enseñarme más. No sé cómo he predicado estos 24 años. Sé que la gente se ha convertido, se ha bautizado, y hay una congregación de unas 80 personas. Creo que esta es mi primera y más grande graduación. Habíamos llevado el seminario de la Biblia Thompson, que es el programa que Dios nos permite llevar por todo el país. Y déjenme decirle, eso nos hizo rodar muchas lágrimas al compañero y a mi persona. Y nos decíamos, ¿valió la pena? Sí. Vale la pena enseñar, formar. El pastor dice, bueno, este hombre mantiene viajando. Somos pastores asociados. Hace 14 años cometimos una locura. Pastoreábamos una obra en el sector de la Floresta en Medellín y llevábamos unos 3 años allí pastoreando y el Señor colocó el desafío. Quiero que comiences a preparar obreros. Y yo, ¿qué? Y claro, pastores amigos comenzaron a decirme, otra locura más. ¿Y cómo te vas a mantener? Y la verdad, ha sido de los desafíos más lindos. Dios ha permitido formar parte de para muchos una empresa, pero es un ministerio maravilloso en unos 45 países que se llama Centros de Literatura Cristiana. ¿Lo conoce? Está la librería en el centro por Junín La Candelaria, para que vayan. Ahí le hago publicidad CLC. Formo parte del ministerio de CLC desde hace 14 años. Pero la parte que este servidor, Dios ha permitido, yo pensaba en la denominación, pero Dios está abriendo puertas a hacer una labor interdenominacional. Les voy a decir, hasta los Pentecostales Unidos nos piden capacitación. Y ha sido muy lindo poder compartir con tantos obreros del Señor. Y 14 años Dios nos ha permitido, esta semana cerramos, no fue este servidor, yo estuve la semana pasada dando el seminario Arboletes, Antioquia, pero uno de los maestros de Bogotá cerró con una comunidad indígena, Silvia Cauca. Ustedes saben, toda esa zona del Cauca es cosa seria. Él me dijo, pastor, ¿vienes? Y yo, no, hermano, he andado todo el año, vaya usted. Y oh, sorpresa, 102 obreros salieron de las montañas. Voy a enviarles una fotico al pastor para que, y wow, eso fue impresionante. Total, mis amados, la meta era alcanzar este año 1000 personas y Dios nos ha permitido alcanzar alrededor de 1700 personas para la gloria del Señor. Y aún así, sacando tiempo para poder pasar con los pastores, a veces desde el carro. Pastores, conéctense, estoy en carretera, estoy por aquí haciendo una diligencia, pero
quedamos en tal hora a dar la clase, o desde el aeropuerto, ¿cierto? Pero allí estuvimos. Permítame compartirle esta mañana la palabra del Señor. Y pensando la razón de ser de la iglesia y de nosotros como cristianos, y he titulado esta enseñanza, El mensaje que reforma y transforma. Porque se habla mucho de reforma, ¿cierto? Y es bueno. Pero el propósito de la palabra en nuestras vidas es que nos transforma. El 24 de mayo de 1738, un misionero desanimado fue muy en contra de su voluntad a un servicio religioso en Londres. Aconteció un milagro allí. A las 9 menos un cuarto, escribió él en su diario: sentí un extraño fervor en mi corazón. Sentí que había confiado en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación. Y estaba seguro de que Él había quitado mis pecados y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Ese misionero, del cual muchos de nosotros tenemos raíces, se llamó Juan Wesley. El mensaje que oyó esa noche, oigan esto, era el prefacio del comentario sobre la epístola a los romanos por Martín Lutero. Y se lo recomiendo. En CLC lo consiguen. Apenas hacía unos meses que Juan Wesley había escrito en su diario: fui a América a convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Esa noche en la calle Aldersgate, su pregunta fue contestada y el resultado fue el gran avivamiento wesleyano que inundó a Inglaterra y transformó a dicha nación. Y nosotros somos fruto del gran avivamiento que se dio a través de Juan Wesley. Le invito a abrir la escritura en la carta a los Romanos. Hablemos unos minutitos de Romanos, capítulo 1. Y quiero invitarles a que leamos desde el verso 1 al verso 17, por favor. Dice la carta a los Romanos en la traducción Valera del 60, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamado a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, y en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe,
por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo nos deja lo que Martín Lutero llama la catedral de la Biblia, que es la carta a los romanos, no solamente nos deja los aspectos fundamentales que desarrolla toda la carta a los romanos, que tiene que ver con la doctrina de la salvación, sino que deja precisamente un parámetro muy alto, basado precisamente en lo que el Señor le habló un día a Habacuc. Habacuc, en medio de los reclamos que le hacía el Señor, en medio de un clima de violencia, de incertidumbre, de no ver nada claro, el Señor le dice a Habacuc que se detenga y le dice: y escribe la visión. ¿Y en qué consistió la visión? Sencillamente en esto: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, para que el justo se mantenga viviendo por la fe, se requiere que comprenda la esencia de lo que es el Evangelio. Pablo anhelaba llegar a la ciudad de Roma. Desafortunadamente no fue así, como él quería. Como en la gran metrópolis, la capital del imperio, la ciudad donde estaba toda la índole social, burocrática, todo el Estado, el dominio, todo lo que surgía, Roma era puesta como la ciudad emblemática de todo el mundo de aquel entonces. Pablo deseaba conocer a la iglesia joven, llena de vigor. ¿Cuántos hermanos podían reunirse en la ciudad capital? No tenían la libertad como tenemos nosotros de un lugar tan espacioso, tan lindo para podernos congregar. Pero había una iglesia floreciente. Había una iglesia que se reunía a escondidas, porque no era permitido rendir culto a los dioses que el emperador y toda la parte del Senado, ellos determinaban a quién adorar. Esa iglesia que Pablo ha escuchado cómo se han mantenido en medio de todas las circunstancias, y que es una iglesia que predica el Evangelio. Es ahí donde él determina algo muy importante. Y lo primero que Pablo está hablando es: porque no me avergüenzo. Hay cosas que causan vergüenza, ¿cierto? Pablo lo había experimentado.
Pablo había sido un perseguidor de la iglesia y él consideraba que el cristianismo era la escoria, lo peor que había pasado en medio de la comunidad judía. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, a partir de ese momento, Pablo ya no carga esa vergüenza, sino que al contrario, él considera que si no anuncia el evangelio, eso es para él motivo de vergüenza. El contraste, Roma se jactaba de un poder impuesto por las armas, impuesto por el mundo de la filosofía en aquellos días, como era todo el mundo helenista. Pero Pablo, el teólogo que fue formado a los pies de uno de los rabinos más importantes, ahora está diciéndole a los hermanos: no tengo por qué avergonzarme de la obra soberana de Dios en mi vida. Estoy mostrando que no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es mucho más poderoso que el imperio romano. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, él dice en la primera parte de este verso: no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es el origen del evangelio para él no sentir esa vergüenza? Y si algo en nuestros tiempos debemos tener claro es ¿qué es el evangelio en nuestras vidas? El evangelio no es venir a la iglesia. El evangelio, porque he escuchado personas que dicen: a mí me gusta ir allá porque tengo una paz. Y está bien. Canta muy lindo. Pero cuando usted o a mí me preguntan ¿qué es el evangelio?, realmente a veces decimos es buenas nuevas, pero son viejas noticias, ¿sabía? Porque todo el Antiguo Testamento está mostrando desde el capítulo 1, versículo 1, el propósito de lo que es el evangelio en Génesis. Cuando comienza, ese es el texto más importante. ¿Se acuerdan que lo hablamos en clase? El texto más importante, porque de ahí se origina todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de ese momento comenzaron las buenas nuevas y el propósito de Dios por el cual estamos aquí. Pablo lo dice en el versículo 1. El evangelio es de Dios. Cuando le pregunten ¿qué es el evangelio? Es Dios mismo. El origen del evangelio es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Quién es Jesucristo ante el emperador romano? El carpintero. ¿Cómo que un carpintero tiene tanto poder? Lo más triste de todo
es que su propio pueblo lo rechazó y lo terminaron crucificando. Y ahora este hombre que tiene ciudadanía romana dice que no se avergüenza ¿de quién? Del carpintero de Galilea, del que fue a una cruz, de que lo entregó todo. Aún sus seguidores lo dejaron solo. Pero Pablo, escuche esto, Pablo está diciendo, no me avergüenzo del origen, de la esencia, porque aunque él fue el carpintero, aunque como en estos días se celebra que nació aún fuera de una cuna de oro, el que caminó por las polvorientas calles de Galilea, es la esencia de la vida misma. Cristo hecho hombre, Dios encarnado para mostrarle ese encuentro que Pablo tuvo. Usted se ha dado cuenta que en 3 ocasiones Pablo no quiere hablar del asunto, pero le toca hablarlo en algunos momentos cuando dice, he subido ¿a dónde? Fue ese encuentro, eso marcó la vida de Pablo. Y Pablo fue transformado, Pablo fue regenerado, la teología de Pablo fue cambiada totalmente, porque ahora él dice, yo soy un representante del Dios soberano a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que causan vergüenza. Pero el Evangelio no nos debe causar ninguna vergüenza. Y no porque el Señor después nos la va a cobrar, no es eso. Es que cuando usted y yo tenemos como Pablo un encuentro con el origen de la vida, nos representamos cualquier reino. Representamos el reino de los cielos. Entonces el origen del Evangelio es Dios. Permítame compartirle una segunda cosa importante de estos versos, de este verso. Y dice, porque es poder de Dios. ¿Por qué Él no se avergüenza? Dice, porque el Evangelio es poder. Esa palabra poder allí es dinamis. Estos días, un edificio aquí que llevaba años en el poblado, colocaron unas cargas explosivas. ¿Cuánto tiempo duró ese edificio para caer? ¿Términos de qué? Segundos. Pensemos si hay ese poder o en estos momentos, lastimosamente, cómo los aviones o la fuerza del poder de Rusia. Esto fue ayer que dieron la noticia, Kiev, la capital ucraniana, en medio del alto frío que está haciendo, los rusos los dejaron sin energía eléctrica. Cuando un país, cuando un estado muestra ese tipo de poder, se considera de que hay miedo y terror, ¿cierto? Pero pensemos en esto.
La palabra que aparece allí es dinamis, es una explosión que produce estragos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la potencia del evangelio es mucho más poderoso. Por eso, cuando Pablo tuvo ese encuentro, el Señor le habló a un anciano y le dijo: ve y dale el instituto bíblico, porque instrumento escogido me es este para lo que lo voy a encomendar. Cuando usted y yo caminamos viviendo día a día el evangelio, me acuerdo que en una oportunidad una hermana en la iglesia me dijo: Pastor Javier, quiero que ores por mí para que el Señor me dé el don de sanidad. Y yo le dije: claro que sí, voy a orar por ti. Ve a los hospitales y ora por los enfermos. Ay, no, pastor, el olor a alcohol y ver enfermo a mí eso me... Y yo le dije: entonces, ¿por qué quieres que ore por ti? Para que recibas don de sanidad. Para que usted, cuando esté ministrando, yo pase también y ponga manos. Eso es tan fácil. ¿Sabe dónde se ejerce un don como el de sanidad? Cuando usted y yo predicamos, hablamos de Dios a otros y sin estar dando tanta farándula, y esa persona dice: llevo tantos días aquí enfermo, y usted dice: ¿me permites orar? Y de usted sale el poder de Dios, porque el evangelio es dinamita. Eso era lo que quería comprar un día un hombre cuando vio a Pedro y a Juan. Y dijo: mira, yo te doy dinero y dame ese poder. Con mi esposa hace unos años nos pasó que nos fuimos por allá a una vereda, una Semana Santa, y nos llevamos 3 jóvenes. Una Semana Santa, por allá llegando a un pueblito de Antioquia llamado Sabana Larga. ¿Alguien es de por allá? Una vereda llamada El Junco, una callecita, la iglesia principal. Ustedes saben que el parque está al lado de la catedral, ¿cierto? Llegamos, predicamos 15 hermanos en la iglesia, y les dijimos: bueno, a ustedes nos invitaron, mañana jueves predicamos ahí en el parque. Los chicos habían preparado una obra teatral, se acercaron varios niños. Cuando este servidor comenzó a predicar no había nadie por ahí. Pero yo dije: mañana, Viernes Santo, a las 4 de la tarde lo esperamos aquí en la iglesia, porque vamos a predicar el evangelio. Y déjeme decirle algo. En la mañana, mi esposa se quedó con 2, 3 jóvenes, uno de los jóvenes y varios hermanos en la iglesia orando. Y los demás le dijimos: vamos a salir. Llevamos literatura, tocamos donde nos pudieran atender. Y algunos decían: ay, usted puede orar por nosotros. Oramos. Y el viernes no habían 15, habían alrededor de 50 personas. Y les predicamos el evangelio. El sábado estuvimos en la mañana ayunando y volvimos a salir a compartir el evangelio. Y en la noche había otro buen grupo de personas. Y el domingo en la mañana, que ya nos despedíamos, había otro buen grupo de personas. Muchos de ellos hicieron lo que llamamos la oración de fe. Yo quiero decirte algo. Cuando usted y yo vivimos el evangelio, hablamos del evangelio, se ejercen los dones espirituales para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
porque es a través de instrumentos como usted o como mi persona donde Dios manifiesta su poder para transformar a otros. Entonces, mis amados, Pablo nos deja ver otro aspecto fundamental. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué es poder de Dios? Y dice algo profundo, porque es para salvación. Wow. Porque es para qué? Salvación. La salvación no es cualquier cosa. Con mucho respeto, la salvación no solamente es hacer la oración de fe. La salvación es la gracia, que hallamos gracia delante del dueño de todo el universo. Sabe que la salvación tenía un significado muy importante, sobre todo en el contexto judío. Porque todo el tiempo ellos hablaban de salvación con respecto a liberación. Inclusive el Señor se está despidiendo de ellos y ellos le están preguntando, Señor, ¿cuándo nos vas a qué? A liberar. En este caso el imperio romano. Y el Señor le dice en Hechos 1:8, quédense aquí, porque van a recibir ¿qué? Esa palabra poder es la misma, dinamis. Van a recibir poder para que me sean testigos. En realidad, al hablar del trasfondo de lo que es la salvación, tiene que ver con la verdadera liberación, dentro hacia afuera. La lucha más grande que vive el ser humano es con el poder del pecado. Porque el pecado no hay que menospreciarlo. Sí, ejerce un poder. Y no es que algunos tenemos, como salen en algunos programas, un angelito acá y un diablito aquí que nos están hablando. Es la voz de la conciencia. Todo ser humano sabe, así se considere ateo, sabe que hay un Dios soberano, que el mundo no le rinde cuenta a un espacio vacío como el Big Bang y todo aquello. No, el mundo sabe, todo ser humano sabe, la tierra misma no tiene retroceso en que el clima va a mejorar. No, usted sabe, la iglesia sabemos que la venida del Señor está pronta, pronta, y que la tierra está gimiendo porque quiere que su Redentor la libere. ¿Cuánto más nosotros? Por eso, en tercer lugar, el resultado del Evangelio es la salvación. No se vaya de aquí. Deje que el Espíritu Santo le siga hablando, porque Él es quien le convence de justicia, de juicio y de pecado. Y Él está haciendo la obra en usted. Usted ya ha andado de un lado a otro. Pablo lo vivió. Pero Pablo ahora ha experimentado y quiere ver fruto de salvación en medio de los hermanos de Roma. Amada iglesia,
Cuando usted y yo vemos personas, familias, amigos, llegando a los pies del Señor, por eso hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. A propósito, hace 8 días, en la iglesia donde hicimos, se graduaron 5 personas del Instituto Bíblico. Y al final se acerca una dama y nos dice: pastor, yo soy fruto del ministerio de ustedes. Usted no lo sabía. Y yo no me acuerdo. Dice: ustedes pastorearon la confra ahí en Villaniza, donde está el Metrocable de Acevedo. Me acuerdo que ahí, ¿cuánto tiempo duramos, amor? 1 año, ¿cierto? 1 año y ya entregamos. Cuando vimos la iglesia que estaba mucho más madura. Y ella es fruto y me dice: pastor, hace 18 años usted predicó el evangelio, usted oró por mí. Yo era una niña muy rebelde. Hoy en día estoy en esta iglesia porque me vine a vivir por este sector con mi esposo y mis hijas, sus 2 niñas muy hermosas. Todavía sigo, pastor. Gracias por haber predicado el evangelio. Disfruto de la salvación en Dios. Wow, ustedes no saben cómo eso por dentro, o sí lo saben, produce tanta alegría y tanto gozo, ¿cierto? Y yo sé que en el corazón de los pastores hay gozo y alegría al ver cómo la iglesia, miren, la iglesia crece cuando la iglesia nos comprometemos a la oración y a la palabra, a la oración y a la palabra, a la oración y a la palabra. Yo les digo algo: anímense día a día a estudiar la palabra, a orar los unos por los otros, y la gente va a querer lo mismo que usted tiene en estos momentos. Y termino con este. Dice el verso: para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Es decir, esto habla del alcance del evangelio. Intelectuales, no intelectuales, toda raza. Con mi esposa nos hablábamos cuántos cristianos, aunque estamos ahorita están ya en la final del mundial. Gracias a Dios vinimos a la casa del Señor. Aunque algunos dicen: yo estoy aquí, pastor, viendo la transmisión y a la vez estoy viendo. Pero con mi esposa hablamos hace unos días y me decía: ¿cuántos cristianos fueron? Eso no lo dicen las noticias, no lo van a mostrar nunca. Y sobre todo ustedes saben, Qatar, Doha, corte musulmán. Pero un mundial, sé que entidades como JCUN, Juventud con una Misión, y otras entidades misioneras entrenan jóvenes para ir a anunciar el evangelio. Y este mundial no debió haber sido la excepción. En medio de la euforia del fútbol, allá hay quienes están predicando el evangelio. ¿Quiénes están predicando? Porque el evangelio es para todos. El evangelio no se acondiciona cuando usted y yo, mis amados pastores, no veamos gente entrar por estos lugares necesitada de Dios.
con mucho respeto digo, apague y vámonos. Porque la esencia de la iglesia es esa. Nos congregamos, hoy nos estamos congregando, porque durante la semana, como lo dijo el pastor, estábamos librando batallas, guerra espiritual, ¿cierto? Y algunos hemos venido a la casa del Señor como polvorientos. Y venimos para ser nuevamente renovados y volver a salir ¿a dónde? Al campo de batalla. Concluyo esta mañana diciendo que Dios no nos está pidiendo a nosotros como iglesia que nos portemos bien. Para que podamos ser salvos. La vida eterna es un don adecuado para todos. No importa qué tan grande sea su necesidad o su rango social, todos necesitamos conocer nuestro origen y esencia y saber que en el día a día hacia dónde el Señor nos lleva. Esa es la esencia del por qué somos New Life. Amén. Tienen un lindo nombre. Así que Copacabana y de New Life puede salir algo bueno hacia las naciones. Claro que sí. Soy de un pueblito del departamento de Bolívar. He sido un hijo egoísta, pero muy cerca de ahí me invitaron a compartir. Y les dije, mi pueblo se llama El Peñón. ¿Será que del Peñón puede salir algo bueno? Pueblito más religioso ese. Y algunos decían, de allá han salido puros bandoleros. Y yo les dije esa vez, ¿ustedes creen que dónde soy? Aunque fui criado en Barranca Bermeja ya 25 años con mi familia aquí viviendo en tierras antioqueñas, ellos decían, usted parece, aunque es costeño, parece por allá como de Cartagena. Y digo, no señor, soy del pueblito vecino de aquí, de allá sí puede salir algo bueno. Por la gracia del Señor, Dios siempre nos va a hacer su obra en cada una de nuestras vidas. Permítame orar, iglesia, esta mañana. Padre, gracias por esta mañana compartir la palabra en el lugar donde tus hijos pastorean. Gracias porque durante todos estos meses de compartir en las clases del instituto, en la homologación, hoy nos permites encontrarnos físicamente y ver el fruto del ministerio que le has dado, Señor. Oro por cada familia esta mañana aquí conformada, para que podamos vivir el Evangelio, potencializar lo que nos has dado, Señor. Porque el Evangelio no nos produce vergüenza, sino cómo darte a conocer. Si te doy a conocer a ti, la gente vendrá a New Life, Señor. Yo no necesito, Señor, hacerme publicidad, venga, sino mostrarte a ti. Cuando te muestro a ti, la gente vendrá, no buscando para ver qué tipo de solución tienen, sino la solución más grande que todo ser humano necesita, y es la salvación.
Y esto no es para unos cuantos, es para todo aquel que cree. Señor, siga haciendo de la iglesia una iglesia en el 2023 potencializada en compartir a diestra y a siniestra las buenas nuevas. Tú eres nuestra buena nueva, Señor. Compartir la vida de Cristo, orar por otros, y así veremos cómo lo que hablamos de avivamiento se da en el transcurrir del desarrollo de una iglesia que predica la palabra. Espíritu Santo, estorba los planes que no están acordes con tu voluntad. Abre las puertas que se tengan que abrir, mi Señor. Y las que no, aunque a veces no lo comprendamos, nos vas guiando de acuerdo a tu propósito. Oro, Señor, en tu nombre santo, por los que están quebrantados de salud. La palabra ha hecho, tú has hecho la obra allí donde ellos están. Y hoy y en este momento te damos gracias y podemos decir, levántate y anda en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Y si esta mañana, Señor, alguien ha llegado a la casa, a este lugar tan precioso, oramos para que el evangelio que ha sido anunciado, la palabra que ha sido compartida, produzca fruto de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta mañana maravillosa al compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Ahora yo quiero pedir a la iglesia que se ponga sobre sus pies y juntos vamos a entonar el himno nacional de la República de Colombia. Es un himno hermoso, así que vamos a dar inicio a esta ceremonia. A continuación estaremos entonando el himno antioqueño. Pueden tomar su lugar. A continuación nos estará dirigiendo en este momento la directora del Instituto Bíblico Cuadrangular, la pastora Vinelva Utirriago Arrieta. Ella nos va a estar acompañando, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, hermanos, iniciamos el proceso de graduación de los pastores y quiero leer el verso lema del Instituto Bíblico que se halla en 2 Timoteo 2, el verso 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy nuestros hermanos, no solamente los pastores, sino los otros hermanos, que me alegra también han, todos empezamos este proceso de
capacitarnos cada vez un poco más y más en las Sagradas Escrituras durante un lapso de tiempo. Esto no es de un día, ni de un mes, ni de un año. Estudiar la palabra lleva toda la vida, pero ellos han empezado, han dado esos inicios de ese esfuerzo por estudiar la palabra. Pablo le dice aquí a Timoteo, le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo: procura con diligencia, es decir, esfuérzate, pon todo el esmero, todo lo que puedas hacer por estudiar la palabra. Pon toda esa diligencia. Nuestros hermanos y los pastores lo comenzaron a hacer. Todos estamos en ese proceso. Yo animo a todos los demás que no han empezado este proceso del ADN, empiécelo. Y yo sé que usted se va a animar cada vez más y más a estudiar la palabra. El título de aprobado nos lo dará el Señor algún día en el reino de los cielos. Aquí en la tierra no vamos a alcanzar ese título de aprobado. Y voy a invitar a mi esposo a que venga para hacer lectura de la resolución mediante la cual pues vamos a dar el título en Sagrada Teología y Biblia a los pastores. Muy bien. La Iglesia Cristiana Cuadrangular, Personería Jurídica Especial número 2002 de 1996, Ministerio del Interior, Distrito Primavera, Zona 1, resolución número 003, diciembre 18, 2022, por el cual se hace una ceremonia de grado de manera presencial del Instituto Bíblico Cuadrangular en el municipio de Copacabana, Antioquia. La directora del Instituto Bíblico Cuadrangular, Calazán, en armonía con el director distrital del Ministerio de Educación del Distrito Primavera de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, considerando artículo letra numeral A, que el artículo 69, numeral 24 del Reglamento Interno Nacional dice que uno de los deberes del pastor es procurar cada día tanto la superación espiritual, teológica, como la intelectual y familiar. Esto es no solo para él, sino también para los miembros de la iglesia local a su cargo. B. Que el artículo 79 del Reglamento Interno Nacional dice que el Departamento de Educación Cristiana es un ente de la Iglesia Cristiana Cuadrangular para promover la educación cristiana. C. Que el artículo 81 del Reglamento Interno Nacional establece que el Instituto Bíblico Cuadrangular es un ente encargado de la capacitación y superación de los ministros y para el desarrollo del liderazgo de la Iglesia. D. Que en la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Zona 1, Distrito Primavera, se llevó a cabo un proceso de formación en estudiantes del Instituto Bíblico Cuadrangular, conocido como IBC. Letra E. Que es función del director distrital de Educación Cristiana, conjuntamente con la directora del Instituto Bíblico Cuadrangular, Calazán, evaluar el proceso de formación y refrendar con su firma los diplomas y certificados que se le otorgan a los graduandos del IBC de la iglesia local. Artículo 1. Graduar a los estudiantes que cursaron y aprobaron el proceso de formación académica del Instituto Bíblico Cuadrangular de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Calazán, Distrito Primavera, y su programa de homologación. Artículo 2. Los graduandos que a continuación se relacionan son los siguientes: Jorge Andrés Parra Saldarriaga, con cédula de ciudadanía. Astrid Janet Isaza Berrío, con cédula de ciudadanía. Artículo número 3. La presente resolución deberá ser informada a las autoridades que intervienen en el proceso y a los graduandos. Artículo 4. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. Se expide en Medellín, Antioquia, a los 18 días del mes de diciembre 2022. Firman la directora IBC Calazán, Magíster Binelva Iturriago Arrieta, cédula de ciudadanía 3793390.
Firma el director distrital de Educación Cristiana, Distrito Primavera de la Iglesia Cuadrangular, licenciado Javier Jaraba Capataz, con cédula de ciudadanía 91 436 475. Esto es oficial. Acta individual. En el municipio de Copacabana, los 18 días del mes de diciembre del año 2022, se reunieron con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes del Instituto Bíblico Cuadrangular IBC, el suscrito director de proyectos, licenciado Javier Jaraba Capataz, director de Educación Cristiana Distrito Primavera, y la licenciada y magíster Binelva Iturriaga Arrieta, directora del Instituto Bíblico Cuadrangular de Calazán, en la iglesia New Life, lugar de adoración, para otorgar el diploma en Biblia y Teología. Comprobada la situación legal y académica de los estudiantes que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes de homologación y así lograr la intensidad de cumplir con las 24 materias y la experiencia ministerial solicitada por el Instituto Bíblico Cuadrangular, se procedió a otorgar el diploma en Biblia y Teología al graduando cuyos nombres, apellidos y números de cédula se relacionan a continuación. Dada en la iglesia New Life, lugar de adoración, el 18 de diciembre del año 2022. Firmado, director de Educación Cristiana y directora del Instituto Bíblico. Y ya el diploma oficial. Adelante. Leo el diploma, mi esposo ahorita se los entrega. Lo que dice el diploma es: la Iglesia Cristiana Cuadrangular, el Instituto Bíblico Cuadrangular, teniendo en cuenta que, y el nombre de los pastores, terminó y aprobó satisfactoriamente todos los requisitos establecidos por esta corporación Iglesia Cristiana Cuadrangular para el Instituto Bíblico Cuadrangular, programa de homologación, Copacabana, Antioquia. Por lo tanto, le confiere el presente diploma en Biblia y Teología. Y está la firma de esta servidora como directora y la firma de mi esposo como director ya de una zona mayor que es el distrito. Entonces le voy a pedir el favor a la pastora Astrid Janet Isaza Berrío. Que se quede ahí. Y al pastor Jorge Andrés Parra Saldarriaga. Vamos a hacer la oración de consagración, aunque ya ellos están más consagrados que... Pero en el sentido de haber culminado esta etapa. Ellos habían iniciado ya los estudios y lo que les restaba era homologar unas materias. Y lo bueno, mi pastor, es que podemos seguir con, en este caso, alianza con el Seminario Bautista de Cali. Seguiría para otorgar el título ya profesional como teólogos. Amén. Ese va a ser el empalme que haríamos en el proceso. Vamos a orar, invito a la iglesia. ¿Quieren orar por estos preciosos pastores? Amén. ¿A usted también le gustaría estudiar el Instituto Bíblico después de pasar por ADN? Pues la buena nueva es que hablando con el pastor titular, dijo, díganle a los pastores, las puertas están abiertas. Amén.
Así que, ¿y quiénes serían los maestros? Los graduandos. ¿Cierto? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por este maravilloso momento de ver a nuestros pastores. Andrés, como cariñosamente le llamo, y Astrid, gracias, porque durante estos meses nos permitiste, a través de las redes, del Zoom, compartir clases, interactuar, orar, dialogar de tantos aspectos en el ministerio. Pero una de las cosas maravillosas es verles hoy cumplir este propósito de graduarse en el Instituto Bíblico. Gracias, Señor. Rogamos que la presencia del Espíritu Santo siga guiándoles. Señor, tú les has aprobado y día a día estás dando en sus vidas, bajo el poder del Espíritu Santo, cómo dirigir este rebaño precioso. Oramos, Señor, que les mantenga firmes en la fe, en la convicción de la palabra y en el poder del Espíritu Santo, para levantar a los pequeños, para animar a los débiles y para seguir guiando a aquellos que junto con ellos llevan a cabo esta labor ministerial tan hermosa. Hoy, Señor, junto con mi esposa, bajo tu autoridad, son consagrados al santo ministerio de la predicación y la exposición de la palabra. Los bendecimos como iglesia, la iglesia hija de sus lomos. Les decimos gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo momento. ¿Saben? Permítame, mientras se acerca el brindis. En el año 94 terminé mis estudios de instituto bíblico. Tenía 23 añitos. El asunto es que me enamoré de la profesora, que es la que está aquí al lado. Aquí al ladito. Fue mi profesora de instituto bíblico y estudiaba con el suegro. No, el suegro siempre fue buena gente conmigo. Mi suegro, que pastoreaba 2 obras a las afueras de Barrancabermeja. Y la primera experiencia, les mencioné que crecí en la ciudad de Barrancabermeja, donde está la refinería más grande de Ecopetrol. Y el sueño de todo padre es que su hijo ingrese a trabajar a Ecopetrol. El asunto es que su hijo mayor, mi padre duró molesto conmigo 3 años, porque su hijo mayor, Dios lo había llamado al ministerio. Y en vez de ir a Ecopetrol, me habían enviado a una obra donde en esa época, en un barrio de Barrancabermeja, tocaba tener dos hermanos grandotes en la puerta. Las puertas eran de hierro, de metal, porque se armaban en ese sector, lo voy a decir así, unas balaceras entre el grupo subversivo y la policía. Y tocaba enseguida tirarnos al piso y todo aquello. No duré muchos meses soltero, pero fue porque a los 3-4 meses nos casamos. Pero esa experiencia nos marcó mucho. Decir, wow, pasar por el Instituto Bíblico y ahora poder tener herramientas para servir a nuestro Señor.
Y en esto ya llevamos 27 años, lo que llevamos de casado, para la gloria y honra de nuestro Señor. Les animamos, sus pastores están dándoles un lindo ejemplo de graduarse. Así que vamos a brindar por este momento especial. Amén. Mi amado, brindamos porque el Señor los colocó en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, para hacer su voluntad perfecta. No se dejen intimidar por nada. El enemigo va a querer siempre buscar formas de tenerlos cautivos en otras cosas, pero manténganse firmes en el propósito que Dios le ha dado, con sencillez y con humildad. Dios bendiga a nuestros pastores graduandos del Instituto Bíblico. New Life. Ahora sí, palabras de los graduandos. Tenemos para ustedes unas sorpresas, entonces por aquí va a estar, tenemos un reconocimiento. Nuestro pastor nos decía que nosotros no alcanzaremos a ser reconocidos acá, pero queremos tener un detalle especial. Por aquí Carlos Ríos nos va a estar acompañando con su esposa, Estelita. Ellos tienen algo especial. Agudicen muy bien hoy los oídos, porque hoy el Señor les va a hablar mucho. Ahorita te presto el micrófono. Señor les bendiga a todos. Quería de pronto devolverme en cuanto a la historia de la trayectoria ministerial de estos dos siervos. Muchos que hay acá no la conocen, hay otros que la conocen. Nos remontamos más o menos a 2 décadas, o sea, aproximadamente 20 años. Mi esposa y yo somos testigos cómo la mano del Señor ha utilizado a estos dos siervos. Humillados, vituperados, pero aquí al frente se encuentra el resultado de lo que sembraron con lágrimas. Hay algo muy especial. No solamente ellos le sirvieron al Señor durante esa trayectoria de 2 décadas. Aquí también se encuentra parte de ese equipo, conformado en un grupo. No lo voy a decir, ese nombre de ese grupo, ustedes saben cuál es. Ese grupo impactó a muchas personas, tanto en ese lugar como en el municipio de Copacabana. Tercera vez por 2 décadas. Les dio esa virtud de preparar a cada uno de los que se encuentran acá. Al lado mío, en el costado de atrás, se encuentra una de ellas que hace parte de esa época. Sí saben quién es. Entonces, quería hacerles ese recuento de la historia de la trayectoria ministerial de estos dos siervos, cómo el Señor hizo grandes cosas. Y no solamente impactó en las vidas de las personas que hicieron parte de ese equipo en esa época, sino que impactaron en las vidas de muchas personas en Copacabana. Pero no nos conformamos con eso. Queremos que lo que ellos sembraron y recogieron hoy sea parte de ese resultado, que termine y siga impactando a este municipio. Fueron las almas que llegaron al Señor a través de ellos dos como el instrumento. Y que no solamente impacten a Copacabana, sino que también impactemos, porque yo hago parte de ese proceso, impactemos a todos los municipios que alrededor de nosotros se encuentran. Entonces, ahí está el resultado, pastores Andrés y Astrid, de lo que ustedes sembraron un día. Muchas bendiciones. Bueno, entonces, ¿me permites leer, por favor? Todavía no les voy a prestar el micrófono. New Life, lugar de adoración. La familia New Life otorga el siguiente reconocimiento a los pastores Andrés Parra y Astrid Izaza
por su trayectoria ministerial por más de 2 décadas, impactando vidas y generaciones. Que el Espíritu Santo sea su guía en todo cuanto emprendan y que Él siga siendo el centro de sus vidas. Diciembre 18 de 2022, Copacabana. Resulta que ya tienen su diploma, tienen su acta, tienen el reconocimiento y... ¿Qué digo? Me dejaron sin palabras. Este título no simplemente es el esfuerzo de leer, trasnochar o presentar trabajos o ir a una clase. Este título fue con lágrimas, porque cada materia la vivimos, no solo desde la letra, sino desde la vivencia, desde la práctica. Y solo quiero decir esta frase: hoy es un día de restitución para nosotros. Y hay algo que me da vueltas y vueltas en la cabeza y es: nadie, absolutamente nadie le puede robar a uno los sueños. Uno es el que se los deja robar. Y aunque me lo quisieron robar, ese sueño de hoy ser teóloga, yo no me lo dejé quitar. Por eso estoy acá. Muchas gracias. Bueno, hace más de 10 años empezó el proceso de estudio. Cuando empecé, nunca lo inicié pensando en que iba a ser pastor, lo hice simplemente porque quería aprender, porque quería conocer, porque quería profundizar. Pero cuando ya estábamos a punto de coronar, faltaba muy poco. Como dice mi esposa, el enemigo trató de dañar y simplemente el enemigo cerró la puerta de una manera abrupta, injusta. Fueron muchas las lágrimas y muchas las veces que le dijimos a Dios, ¿por qué permitiste esto? Pero como siempre lo hemos dicho y lo enseñábamos esta semana, cuando Dios dice no a algo, es porque ya hay un sí que es mayor. Y hoy estamos parados sobre un sí mayor, mucho mayor que aquellos no que en algún momento se presentaron. Para mí es especial, siempre lo dije, nuestras credenciales son ustedes, porque hoy lastimosamente afuera se califica los ministerios por una credencial y se pelean por las credenciales y pareciera que la credencial diera un estatus, un orgullo, pero para mí siempre lo he tenido claro y para mí mis credenciales son las ovejas que el propio Espíritu Santo dijo, voy a entregarte, porque te entregaré mis tesoros. Ustedes, los tesoros de Dios, son nuestra mayor credencial. Son nuestra mayor credencial. Y hoy, más que nunca, le decimos sí al llamado. Hoy más que nunca le decimos sí a este propósito. Hoy más que nunca nos enamoramos del servicio a Dios. Esto es simplemente un escalón más que había que dar, lo dimos, pero el proceso formativo tiene que continuar y queremos continuar, vamos a seguir avanzando. Somos una iglesia que tiene un propósito muy grande, somos una iglesia de una visión muy grande, pero sobre todo tenemos al mejor pastor de todos, tenemos al Espíritu Santo aquí. Muchas gracias a todos, de verdad.